minutos pasan de las 10 de la mañana. Agradecemos enormemente la generosidad de siempre que tiene Patricio Justo, analista político. Patricio, Sebastián Carbone te saluda, ¿cómo andás? Hola Sebastián, ¿cómo andás? Buen día. Bueno, no sé por dónde arrancar a preguntarte, pero lo primero que me gustaría saber es cuál es tu mirada de lo que pasó el domingo. Bueno, el domingo fue realmente una paliza electoral, no puede decirse en otros términos, por la distancia que hubo en votos entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza, pero con algunos datos que son muy preocupantes para el gobierno, ¿sí? Mucha gente que había votado incluso a Milei, una vez que uno analiza estos resultados, se habría fugado hacia terceras fuerzas en menor medida, porque viste que tampoco le fue muy bien a esas terceras fuerzas, pero en parte el kirchnerismo también como voto castigo. Sí. Y esto me parece que marca la pauta de en una elección de octubre, donde va a haber más participación, donde la situación económica, pensemos que es algo que haya un milagro, no va a mejorar, todo lo contrario, podría agravarse, y un gobierno que ha decidido redoblar la apuesta. Lo vimos anoche, viste Sebastián, firmando los vetos al Garraham, a las universidades, diciendo no me muevo un centímetro, no cambió a nadie. Coherente en esto el presidente, porque él dice, a ver, si querés, contradictorio con la parte de entendimos el mensaje, pero él dijo, el plan económico no solo no se toca, redoblo la apuesta, así que prepárense, claro. Digo, en eso es coherente. Bueno, pero vos fíjate que esto por supuesto que es opinable y no se puede comprobar. Yo estoy convencido de que la cuestión económica, lo hablamos en una entrevista hace un par de semanas, si mal no recuerdo, para mí ha sido el componente fundamental que explica la derrota, ¿sí? Entonces, el redoblar la apuesta en el rumbo económico de una macroeconomía que tiene muchos problemas, que no está funcionando bien como ellos esperaban, no está dando los resultados que esperaban, y hasta el propio Francos lo dijo. Esto no llega, la gente no ve los resultados. Que una cosa, hay que entender algo también. Hay mucha gente que votó al gobierno que está sufriendo, pero que considera que hay que seguir esperando, ¿eh? Entonces, el gobierno encima tiene después de un año y medio el componente de un sector que lo sigue apoyando, pero que bueno, en este curso lo más probable es que esa gente vaya perdiendo la paciencia y vaya perdiendo más votos el gobierno de cara a la elección de octubre, ¿no? Ese es el trayecto en el que vamos. Vos decías, hay una fuga de votos muy evidente del gobierno por cómo le fue en la provincia de Buenos Aires la última vez que fue a las urnas y cómo le fue ahora, y vos decís una parte fue el kirchnerismo. Escuchaba a Andrés Malamud, no sé si lo escuchaste en los últimos días, decir que parte del éxito de lo que pasó para Kicillof el domingo fue como pasar pantalla con el kirchnerismo, hablar de peronismo, que los medios internacionales empiecen a hablar de peronismo, como darle vuelta de hoja al kirchnerismo o a Cristina. ¿Sentís que están así? No, mirá, a ver, ahí yo pondría reparos, por más que ellos discursivamente lo quieran plantear de otra forma. No sé si recordás lo que fue esa foto, la imagen de Kicillof hablando el domingo a la noche y toda la gente que tenía ahí atrás, ¿eh? Vamos a ser concretos, eso es el tren fantasma. Esa es el grupo de dirigentes decadentes que llevaron a la Argentina en octubre del 2003 al triunfo de este outsider de la antipolítica, porque hicieron un desastre. No hay cambios, no hay caras nuevas tampoco en ese equipo, en esa gente que estaba ahí atrás acompañando a Kicillof. Podrán decir que es un nuevo peronismo, que Kicillof quiere renovar el peronismo, se pueden decir un montón de cosas. Ahora, lo que están exhibiendo, sí, que de hecho yo creo que sigue siendo el principal sostén que le da esperanza a Milei, si realmente, digamos, endereza el rumbo de sobrevivir políticamente, porque efectivamente, por más que lo quieran plantear de otra forma, me parece que ahí tampoco se ve renovación y se ve mucha esperanza. Sí, vos decís, el principal combustible para el electorado de Milei de octubre es Cristina en el balcón el domingo. Sí, es el miedo a eso, es ver cómo Cristina sale de vuelta al balcón, es la sensación que muchos han pensado, y si sale libre,
y si a Milei le va mal y esta señora queda en libertad, es lo que piensa mucha gente, que la está pasando mal, te repito, Sebastián, económicamente. Ahora, no es que está disfrutando un gran momento económico. Yo coincido en lo que decís vos, digamos, porque el gobierno da la sensación que la lectura que hace de la paliza electoral del domingo, a partir de lo que dijo el presidente en su breve discurso post-electoral, es, bueno, hay desajustes de armado político, le erramos en la campaña, tenemos que, bueno, de hecho hizo 74 mesas ahora de política provincial, de política nacional, pero no siente que el problema sea la economía. Yo coincido con vos, digo, si hay que buscar una explicación es que a la gente no le alcanza para llegar a fin de mes. Absolutamente. Esas mesas políticas de poco pueden servir si se redobla la apuesta en el rumbo económico, en la confrontación con sectores como los hospitales, los universitarios, los jubilados, y poner eso en términos de una cuestión casi religiosa, dogmática, como la pone Milei, y seguir tirando cosas. No sé si lo escuchaste, pasó medio desapercibido, el ministro Caputo dijo, ¿es esto o comunismo? Sí. Hablando como el Gordo Dan, ¿no? Como el Gordo Dan y los tuiteros, el ministro de Economía de la Nación, ¿no? Recordemos eso porque, bueno, eso me parece que lo aleja más a Milei de la gente. Si él lo que quiere es recuperar votos, me parece que va a lograr el efecto contrario, lamentablemente. Bueno, da la sensación de que el kirchnerismo nunca más, que fue el leitmotiv de la campaña, no prendió. Bueno, eso te quería comentar, que lo dijiste al pasar y me había olvidado. Fue un lema que me parece que no funcionó en absoluto. Ahí sí, por ahí hay una cuestión de estrategia discursiva que hay que revisar, pero no alcanza, porque vos decís kirchnerismo nunca más, pero si yo me estoy muriendo de hambre ahora, estoy pasando mal ahora, bueno, ¿qué hago? Busco otra salida. Algunos, incluso, como te decía, hasta volver a votar eso, que hasta anteayer te hizo mal. Bueno, eso ya es para una cuestión de análisis psicológico, pero también se explica en que las terceras fuerzas realmente no fueron atractivas, no hubo ninguna figura vista en esas propuestas de la provincia, que me parece que va a pasar algo parecido en octubre, lamentablemente. No tenés grandes atractivos de las terceras fuerzas, es un tema también. Es un espacio nuevo también, ¿no? Sí, hay muchos espacios nuevos, pero López Murphy en la ciudad no es nuevo. Es un tipo que del 2023 está de 2003 está en política, hace 22 años se viene presentando, y no sé si es muy atractivo como alternativa, ¿viste? Veremos. Ahora, Patricio, vos decías la foto del domingo en el búnker de Kicillof o en el departamento de Cristina, y vos decís, bueno, son las mismas caras. Ahora, ¿no sentís que hay como como una pulsión de, en este caso, el gobierno, y que pasa, me parece, con todos los gobiernos, acá en la provincia de Entre Ríos pasa un poco lo mismo, de agitar el fantasma del kirchnerismo? Y uno piensa, bueno, el kirchnerismo no pone un candidato a presidente desde 2011, cuando Cristina fue por la reelección, le cuesta mucho ganar elecciones, da la sensación de que el kirchnerismo en sí está cada vez más reducido, más acotado. Sí, totalmente, pero cuidado, porque este triunfo a Kicillof, esta estrategia del desdoblamiento, hay que reconocer que le termina saliendo bien. En un primer momento, ¿te acordás? Cristina, en la Cámpora lo criticaban, no, esto es un desastre, nos va a exponer. Sigue criticando, hay que unir fuerzas en octubre. Bueno, el tipo desdobló, circunstancias que por ahí lo han favorecido, no lo sabremos nunca cuánto influyó el tema de la corrupción, no los escándalos que se están ventilando, pero le salió bien, tuvo un triunfo contundente y claramente tiene derecho a decir, voy por la presidencia del 2027. Después qué chances tendrá, no lo sé, qué apoyo logrará el gobernador del interior, no lo sé, pero porque hay otros contendientes también del interior que seguramente tienen sus ambiciones lógicas. Pero en ese sentido, bueno, alguna opción uno puede decir que se puede llegar a perfilar desde ahí. ¿Sentís que aquello, por ejemplo, en Entre Ríos se cerró un acuerdo con la Libertad Avanza? Incluso, si querés, en términos desfavorables, porque bueno, quedaron un par de lugares en la lista de diputados, Juntos por Entre Ríos se entregó los 2 senadores y la cabeza de diputados. ¿Sentís que puede haber una especie de arrepentimiento en aquellos que cerraron acuerdo con este gobierno en una Argentina que cambió tanto en estos últimos 2 meses? Mira, yo creo que Frigerio debe estar muy preocupado porque vos fuiste diplomático al decir un acuerdo desfavorable. A mí me parece que Frigerio entregó todo, ¿no? Entregó los 2 senadores, entregó la cabeza de lista, la que es propia, que se puede decir, Alicia Fregonese, es una funcionaria que estaba tambaleando en el área educativa y es un poco una salida decorosa que le están haciendo, pero uno tampoco puede decir que es una dirigente fuerte del riñón de Frigerio,
ni con ninguna proyección política, ¿no? Que ya fue diputada además. Así que a mí me parece que ahí debe haber cierta preocupación de decir, uy, mirá el cierre que hicimos, entregamos todo especulando que después nos iban a favorecer con algo, y quiero verte, ¿no? Con un gobierno débil y sobre todo derrotado en octubre, con menos bancas, y con menos fuerza en la provincia. Bueno, yo la verdad ahí me parece que hay varios que deben estar preocupados, no sé si arrepintiéndose, cada uno sabe por qué hizo los acuerdos, pero deben estar seguramente preocupados en Paraná. Patricio, ¿leíste la columna de Morales Solá de ayer? Sí, la vi. Muy buena, la verdad que interesante. ¿Qué te pareció? Nosotros estuvimos comentando, antes de hablar con vos, estuvimos comentándola un poco, ¿qué mirada tenés sobre este hipotético escenario de que el presidente no concluya su mandato? Bueno, pero a ver, ese es un escenario que yo te diría está desde el momento donde lo eligieron a Milei. Un tipo que llega, que no tiene experiencia política, que no tiene equipo, que viene con ideas disruptivas, que tiene adoración por su hermana, que es una persona que no tiene que tampoco tiene experiencia en política. Esa duda, ese miedo está desde el primer momento, ¿sí? Lo que pasa es que ahora esto se ha profundizado por el daño autoinfligido que se ha hecho el gobierno, los errores no forzados y cómo él ha dinamitado hasta su propia base de sustentación y las internas que estamos viendo. E incluso ahora nos sorprendemos, este también era un corrupto que viene con corruptos al gobierno, y digamos y nos estamos sorprendiendo con todas esas cosas. Entonces, si hay una derrota en la elección de medio término, me parece que un poco apunta a eso la nota, cómo se puede acelerar el proceso de desgaste. Y bueno, está también esta especulación, la habías escuchado, creo que un poco la sugiere y la nota también, que Schiaretti, como presidente de la Cámara de Diputados, ya el peronismo está pensando en cómo sucederlo. Bueno, no nos olvidemos que está la vicepresidenta primero también, ¿no? La línea de sucesión presidencial seguiría por la vicepresidenta. Ojalá que no, ojalá que Milei obviamente termine el mandato. Ya sabemos lo que pasó en el 2001, cuando un presidente se va de mala manera. Me parece que ahí, no sé, salvo los sectores más golpistas, podemos decir, o disruptivos, yo creo que la mayoría del cuerpo del arco político quiere que Milei termine el gobierno. Eso te iba a preguntar, porque la sensación, yo lo planteaba en el mismo sentido que lo está diciendo vos hace un rato, digo, es muy doloroso para la sociedad y es peligroso que los gobiernos terminen antes de tiempo. Y está fresco todavía eso. Sí. Ahora, la sensación es que enfrente no tenés, salvo algún sector radicalizado, no tenés una oposición que esté agitando la posibilidad de que el gobierno no termine. No, fíjate una cosa peligrosa. En el año 2001, te guste o no, había dirigentes políticos de talla en todos los partidos políticos todavía tenían vida, estaban estructurados. Hoy el PRO desapareció. El PRO desapareció. El peronismo es eso que viste en el escenario con Kicillof ahí atrás. Cristina presa, hoy no tenés, Macri está totalmente devaluado, los gobernadores no tienen fuerza, están divididos, no hay una liga de gobernadores, por más que ahora se arme esta mesa política para dialogar, hoy vas a dialogar con 20 posiciones distintas cuando te pones a dialogar con los gobernadores. Entonces, un escenario de Milei cayendo, de salida abrupta del poder, puede derivar en algo muy, muy caótico, incluso peor que el 2001 por la situación económica actual que tenemos también, ¿no? Y social. Ahora, así que yo creo que es el escenario menos deseado y hay que evitarlo a toda costa, por supuesto. Ahí marcas un punto interesante. Yo pasaba al aire un audio de uno de los programas de Neura, el canal de Alejandro Fantino, en donde, bueno, es una hipótesis que también dejó trascender el vocero del gobierno Manuel Adorni diciendo quieren volver o nos quieren voltear porque está todo ordenado, ¿no? Quieren aprovechar el superávit, la moneda fuerte. Digo, parece una lógica bastante perversa, es una mentira que está todo ordenado. Es una mentira que está todo ordenado, yo creo que también es una mentira que hay hoy digamos, como una fuerza, como un sector muy grande que quiere voltear al gobierno. Los que quieren eso son los mismos de siempre, son sectores radicalizados de izquierda, del kirchnerismo, ya sabemos quiénes son, yo no creo que sean mayoritarios, creo que ni siquiera ahora son mayoritarios, pero también miente Adorni cuando dice que está todo ordenado, ¿no? Esto está tambaleando económica y políticamente, ¿no? Y ese es el gran riesgo, ¿sí? Y la figura del presidente, ya sabemos, nosotros somos un país presidencialista,
lo seguimos siendo, incluso con Milei, con esta anomalía que es Milei, cuanto más se devalúe esa imagen, ese rol, ahí es donde empieza a tener problemas serios la gobernabilidad, es un poco lo que estamos viendo ahora, ¿no? Te hago la última. No sé si te gusta el fútbol, pero viste cuando en el fútbol cuando un técnico está tambaleando y salen los dirigentes a bancarlo y dicen va a seguir en el cargo, vos ya sabés que es muy complicado que la pueda revertir. ¿Vos sentís que después de la paliza electoral del domingo, de esta situación económica que vos describís, ¿tiene posibilidades concretas el gobierno de revertir la situación que vive, de salir de un pozo que lo pone muy contra las cuerdas? Tiene posibilidades, pero las señales que dio lamentablemente son muy negativas. Redoblar la apuesta en lo económico, no impulsar ningún cambio de todas esas figuras, de todos esos impresentables, ese círculo tóxico del que está rodeado, ratificó a todos, apenas hizo un movimiento del número 2 de Franco como ministro del Interior. La verdad que eso para mí no va a cambiar nada. O sea, las primeras señales muy negativas, pero segundo, para mí lo más importante y lo más difícil, un cambio real de esta situación implicaría un cambio prácticamente identitario de Milei. Milei debiera dejar de ser Milei, porque de alguna forma el que conduce esto y el que ha marcado el rumbo de esta situación y ha llevado al gobierno a esta situación es él. O sea, la pregunta entonces, Sebastián, es ¿puede cambiar Milei? ¿Puede tener un cambio? Hasta ahora no lo ha demostrado. Sí. Me parece que la pregunta es esa. Te hago las últimas dos muy cortitas, abuso de tu generosidad, pero la primera que perdió Milei, ganó Karina, pues digo, los primeros reflejos del del post resultado electoral, la sensación es que se habló mucho de la salida de los Menem, de que volvía Santiago Caputo al gobierno y a tomar las decisiones, y por lo que se ve, la que sigue teniendo el peso es Karina. Bueno, esa es es una mirada de lo que es la interna del gobierno, ahora hacia el exterior, hasta hacia el fuera de la sociedad, ¿no? ¿A dónde puede ir Karina Milei hoy con los Menem y ser bien recibida? ¿Viste lo que pasó en Corrientes? Ahora van a ir a Tucumán, por ejemplo, y ya vi que se estaban organizando protestas para recibirlos, ¿no? Cosa que vos hace unos meses, ¿qué pasaba cuando iba Milei, Karina? Bueno, la gente lo saludaba. Sí. Era un rockstar, cuando llegaba, vino a la peatonal de Paraná y la gente se le tiraba encima. Claro, pero incluso Karina era una figura que después de la victoria del 30%, que tampoco fue una gran victoria en la Ciudad de Buenos Aires, esa es la gran estratega, todo eso quedó pulverizado. Ahora Karina está identificada como fíjate la lectura en los medios internacionales, ¿no? La misteriosa hermana en el New York Times, en la BBC, el entramado de corrupción que complica al gobierno. O sea, del rockstar, de la mirada del fenómeno Milei como rockstar, tanto en el exterior como en Argentina, pasamos a ¿qué es este entorno oscuro? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿A dónde nos están llevando? Incertidumbre, ¿no? Cambió totalmente el clima. Así que por más que esa lectura interna puede decir, los Menem sobrevivieron, Karina, la gente de Karina, la verdad que a la luz, frente a la ciudadanía y al exterior, perdieron todos, me parece. Y ahora sí, la última. Vos hablás de un país presidencialista, que es así. De hecho, hay muchos peronistas que dicen, el error más grave de todos los errores que cometimos en el gobierno de Alberto Fernández fue tener un presidente que no tenía poder. Claro. La sociedad no te lo perdona. El presidente Milei da la sensación, o daba la sensación de que era todo lo contrario, ¿no? Era un hombre que apuntaba para un lado, iba para ahí. ¿No sentís que se ha que se ha desdibujado un poco? Pero ¿no sentís que se desdibuja un poco con él mismo diciendo el jefe es Karina y uno viendo las acciones de gobierno tan atravesadas por la mano de su hermana? Es decir, uno ve las medidas que toma el presidente después del resultado electoral y no puede inferir otra cosa que evidentemente es ella la que toma estas decisiones. Digo, ¿no se desdibuja un poco la figura de él como presidente, como ese hombre que decía y hacía? Sí, además sabemos, Sebastián, lo que ha pasado en otros momentos, el matrimonio Néstor-Cristina, la bicefalía, ¿te acuerdas que se le decía el gobierno bifronte en ese momento? Nunca funcionó. No, nunca funcionó en Argentina. El presidente del Poder Ejecutivo es unipersonal, así está la Constitución, pero en la práctica debe ser así porque la gente lo quiere así y lo entiende de esa forma la ciudadanía. Esto desde ya que es un problema de raíz que tiene este gobierno, la figura de la hermana, el presidente diciendo yo me debo a ella, ha dicho frases así, eso por supuesto que es totalmente negativo. Ahora, cuando las cosas van bien, cuando el tipo te dice voy para acá y empieza a tener resultados, eso pasa a segundo plano. Como no está funcionando,
cada vez más empezamos a mirar esa anomalía tan grave que tiene este gobierno, ¿no? Patricio, como siempre es un placer escucharte, te mando un abrazo grande, gracias. Un abrazo, Sebastián, gracias a ustedes, que sigan bien. Patricio Justo, analista de política, pasó por la mañana de Ahora ONU.